Muy bien, muchas gracias. Los que faltan, por favor, sus cámaras. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo le va? Bueno, estimados estudiantes, les recuerdo, por favor, registrar su asistencia y si tienen algún tipo de inconveniente cuando registren, avisar, ¿sí? Para poderles ayudar en este sentido. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Muy bien. Como saben, estimados estudiantes, me han delegado, por así decirlo, ¿verdad?, la asignatura de emprendimiento y gestión. Sí, así que desde hoy en adelante vamos a estudiar conmigo esta asignatura. Muy buenas noches con todos. ¿Sí? Iniciamos. ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué será o qué pensamos cuando hablamos acerca del emprendimiento? Cuando hablamos de emprendimiento se nos viene a nuestra cabeza una idea, ¿verdad? Pero una idea de un negocio. Esta idea de un negocio con el fin de hacerlo realidad, construyendo que sea un gran negocio, un pequeño negocio, construyendo una empresa. Para ello se debe tener imaginación, creatividad, innovación y lo más importante, tener la actitud para llevarlo a cabo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que reside en el emprendimiento? En primer lugar, es tener clara la idea de un proyecto que se desea llevar a cabo, ¿sí? Para esto, estimados estudiantes, es muy importante que sepamos cuáles son las necesidades que tendrían. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que ya sea un producto o un servicio está orientado a satisfacer una necesidad. Una necesidad ya sea individual o una necesidad ya sea colectiva. Vamos a abordar un poquito de esta temática. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los tipos de necesidades, nos vamos a establecer en lo siguiente. Como emprendedores, ¿no es cierto?, debemos establecer ciertas necesidades que se pueden tener, ya sean como unas necesidades individuales o necesidades en base a una comunidad. Cualquiera de estas necesidades, cualquiera de estas, ¿no es cierto?, puede variar de acuerdo con muchos factores, como por ejemplo la zona geográfica. ¿Sí? Es muy diferente a las necesidades que se tendría en la zona urbana a las necesidades que tendríamos en la zona rural, ¿verdad? También los temas culturales, ¿sí? Asimismo, el tamaño de la población. En cuanto a las necesidades, el tamaño de la población es un factor imprescindible, ¿sí? La idiosincrasia de los habitantes, es decir, la manera de pensar de las personas, cómo es que ellos conciben, en este caso, ciertas actitudes, cómo concibieran cierto producto o cierto servicio, ¿sí? Entonces, partimos de esto y lo identificamos, ¿sí? Tenemos las necesidades individuales. Estas necesidades individuales se han adaptado en base a la pirámide de uno de los autores importantes en cuanto a emprendimiento. Bueno, ese es un psicólogo, se denomina Abraham Maslow, el cual nos establece esta pirámide de las necesidades que los seres humanos tenemos, ¿sí? Una pirámide que tiene 5 peldaños en los cuales iniciamos con las necesidades más básicas que nosotros los seres humanos tenemos, ¿sí? Maslow está enfocado a estudiar lo que le hace a la gente más feliz, ¿sí? Y lo que se podría hacer para mejorar el desarrollo personal y la autorrealización. Este autor tenía la ideología de que las personas poseemos un deseo innato de autorrealización por ser lo que queramos ser, ¿verdad? Y que sobre todo contemos con la capacidad para perseguir nuestros objetivos de manera autónoma, siempre y cuando nos encontremos en un ambiente o en un entorno propicio. Sin embargo, los objetivos son perseguidos en cada momento y dependen de que la meta sea logrado y sobre todo cuáles metas nos quedan por cumplir.
¿sí? En la pirámide de Maslow se incluyen las necesidades más básicas, como ustedes lo pueden ver, en la escala inferior del peldaño, hasta las necesidades más complejas de la jerarquía. Tenemos entonces estos 5 niveles donde las necesidades básicas se encuentran ubicadas en la base y las necesidades más complejas en la punta. ¿En qué consiste entonces esta teoría de Maslow? ¿Sí? Tenemos las necesidades humanas, si lo relacionamos con el emprendimiento, como consumidores, ¿verdad? Que consta de 5 escalones, 4 llamados de déficit y 1 superior. El nivel más superior es el que se denomina, que está en la parte superior, de autorrealización, ¿sí? Y dichas necesidades solo se pueden cubrir del escalón inferior al superior. No nos podemos saltar ninguna de estas necesidades. Tenemos que ir escalando cada uno de los peldaños, ¿sí? Un individuo puede interesarse por las necesidades de autorrealización o reconocimiento. Si no tiene cubiertas sus necesidades de afiliación, seguridad o fisiología, no los puede realizar. No puede tener esta necesidad de autorrealización, ¿sí? Algo muy importante en cuanto a la pirámide de Maslow. Las personas buscan satisfacer una necesidad o un deseo por orden. Una vez que solventan una, se enfocan en resolver la siguiente y así sucesivamente. Entonces, analicemos este peldaño básico. En el peldaño básico, que tenemos en la parte inferior, tenemos las necesidades de fisiología o las necesidades, perdón, un momento. Ya, disculpen. Tenemos las necesidades de fisiología, necesidades básicas, que son las únicas inherentes a la persona, es decir, las necesidades que son vitales. Son las referentes a las necesidades fisiológicas, como la alimentación, el deseo de reproducción y la actividad, ¿sí? Posteriormente tenemos las del siguiente peldaño, que son las de seguridad. Las relacionadas con la estabilidad del orden en la vida, la seguridad física, como también podemos establecerlo como seguros médicos, seguros de vida, ¿sí? Pertenecen a este escalón productos tales como la vivienda, como la educación, los seguros de bienes o, como les menciono también, los seguros de vida. Luego tenemos la necesidad de afiliación o las necesidades sociales. Estas necesidades implican las actividades culturales, la necesidad del ser humano de estar dentro de un ámbito social, necesidades deportivas que permiten al individuo reforzar su pertenencia a un grupo social, ¿sí? Tenemos después las necesidades de reconocimiento, en este caso de autoestima, necesidades de éxito, de respeto a nosotros mismos, del ego y sobre todo la necesidad del reconocimiento social. Y en el peldaño más alto, la principal que más lo establece de esta manera, la necesidad de autorrealización, también denominados actividades de autosuperación o también de satisfacción personal, ¿sí? Luego de conocer cuáles son estas necesidades individuales y saber pues que cada uno de los seres humanos las perseguimos dentro de este esquema, ¿sí? Muy bien. Partimos después con las necesidades comunitarias. Las necesidades comunitarias son, sin embargo, aquellas que afectan a un conglomerado social, ¿sí? Ya no hablamos de la individualidad, sino aquellas que afectan ya a una sociedad, ¿sí? Discúlpenme un momento. Hizo bulla el perro. Muy bien. Dentro de las necesidades comunitarias, como por ejemplo, la necesidad de servicios básicos, la necesidad de tener asfaltado, la necesidad de tener una recolección en cuanto a los servicios sólidos, la necesidad de seguridad en cuanto a la seguridad ciudadana, ¿sí? La necesidad de forestación, todo aquello que afectaría a una comunidad, ¿sí? Ustedes se preguntarán, por ejemplo, nosotros como emprendedores, ¿cómo solucionaremos una necesidad comunitaria? ¿Sí? Recuerden que no se puede establecer una solución únicamente ofreciendo un producto, también se puede ofrecer un servicio, ¿sí?
Muy bien. En función de los aspectos que hemos mencionado acerca de las necesidades tanto individuales como sociales, el emprendedor recopila información fundamental que lo orienta en su futuro emprendimiento, ¿sí? Esta recopilación de información se lo puede realizar ya sea mediante una observación directa, es verdad, acercarnos, ¿verdad? A donde nosotros queremos para observar qué tipo de necesidades hay en el sector, ¿sí? Podemos hacerlo mediante un acercamiento con las personas que habitan en el lugar, entrevistas, encuestas, ¿sí? Todos estos datos los recopilamos en los siguientes gráficos. Pueden ser los gráficos en columnas o en barras, los gráficos circulares, o también se los denomina gráficos en pastel, los gráficos en líneas, ¿sí? O los gráficos por área. Estos dos últimos denominados histogramas, ¿sí? Esa representación gráfica nos facilita el análisis de aquella información que hemos obtenido y sobre todo para poderla segmentar y tenerla clasificada, de tener una información ordenada, ¿sí? Muy bien. Luego de tener ya esta información ordenada, ¿qué es lo que debemos de aplicar? Aplicamos lo que se denomina medidas de tendencia central. ¿Qué son? Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o de la población estadística, ¿ok? A veces tratamos con una gran cantidad de información, como por ejemplo un número determinado de población, ¿sí? Variables que presentan muchos datos y algunos son muy dispares. Por ejemplo, tenemos datos con muchos decimales, datos de diferente signo, datos de diferente longitud. En estos casos siempre es preferible calcular medidas que nos ofrezcan información resumida de esta o de dicha variable, ¿sí? Por ejemplo, medidas que nos indiquen cuál es el valor que más se repite o medidas que nos indiquen cuál es el dato central o cuál sería la suma y en cuanto al promedio de ciertos datos específicos. Muy bien. Las medidas de tendencia central, ya dijimos que son medidas estadísticas, ¿verdad? Que pretenden resumir en un solo valor o un conjunto de valores, ¿sí? Representa un centro en torno al cual se encuentra ubicado un conjunto de datos. Y las más utilizadas son las que tenemos aquí. La moda, la media y la mediana. ¿Qué es la moda? La moda es el número que se repite con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos o un conjunto de variables. La media es la suma que tendríamos de este conjunto de datos a la cual le sacaríamos un promedio, ¿sí? Y la mediana sería el dato central que nos ofrece este conjunto de datos numéricos, sean pares o sean impares. Todas estas medidas se resumen por medio del número. Muy bien, vamos a analizar entonces en primer lugar la media aritmética. El promedio o medio, ¿sí? La media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores, como ustedes lo pueden ver en la presente fórmula. Tenemos la suma de todos los valores que se nos presenta y lo dividimos para el número de valores que tenemos en nuestra información, ¿sí? Muy bien. La medida de tendencia central, en este caso, el promedio es la que más se utiliza, ¿sí? En este caso es importante destacar que se debe de diferenciar cuando tenemos datos agrupados y cuando tenemos datos que no están agrupados, haciendo referencia a que los datos agrupados son los que ya constan en una tabla gráfica, ¿sí? Y los datos agrupados, pues los que están por ahí sin necesidad, están totalmente dispersos. Muy bien. Tenemos también en este caso, discúlpenme, aquí tenemos un ejemplo de media aritmética. ¿Cómo sacamos? Aquí tenemos un ejemplo muy fácil. Una persona que trabaja de forma independiente gana al mes un sueldo de 1.200, el otro mes gana 1.800 y el tercer mes gana 1.500. Nos preguntan, ¿cuánto gana en promedio mensual? ¿Qué hacemos nosotros en primer lugar?
Extraemos estos valores, ¿verdad? Tanto de 1200, 1800 y 1500, ¿sí? Y los sumamos. Procedemos a sumarlos y dividirlos para el número total de valores, que en este caso son 3, 1200, 1800 y 1500. Hemos sacado así nuestra media aritmética o nuestro promedio, que en este caso nos da un valor de 1500, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Se desea saber cuál es el peso promedio en kilogramos de las mujeres estudiantes del primer curso de bachillerato. Los datos son los siguientes. Espero que estén por ahí con una calculadora para que ustedes me ayuden a calcular. Si tienen calculadoras, tal vez, cerca, o lo dejamos para otra ocasión, porque necesitamos trabajar con calculadora. Coméntenme, ¿tienen la calculadora cerca? Ya lo fueron a buscar, creo. Sí, licenciada. Ya, muy bien. Tenemos en total 39 datos, ¿sí? Vamos a, en este caso, sumar todos estos datos que tenemos y vamos a dividirlos para el total, que son 39, para saber cuál es el peso promedio en kilogramos de las mujeres estudiantes del primer curso de bachillerato. Así que, por favor, los veo realizar la actividad. Tenemos 39 datos, como les menciono. La calculadora por lo general no nos permite ingresar muchos datos. Podemos ir ingresando de poco en poco, sumar, anotar esa suma. Posteriormente seguimos sumando hasta que tengamos todos los datos sumados y sumamos el total de cada una de estas variables que nosotros hemos obtenido. Ay, por favor, si alguien ya lo tiene, me dice o me escribe directamente al chat para ver cuánto le saldría el promedio del peso de las mujeres de primer curso de bachillerato. ¿Ya? ¿Alguien tal vez ya lo tiene? Ya. Por ahí ya me dijeron un dato. Recuerden que tenemos que redondear, ¿sí? Directamente redondeamos a máximo 2 decimales.
48 no es, me dicen por ahí. Recuerden que, como les digo, redondeamos a máximo 2 decimales. ¿Ya sacaron la suma? Muy bien. Voy a realizarlo yo también para poder avanzar un poquito más rápido. La suma de todos estos datos nos da un total de 1800, ¿cuánto? 68, ¿verdad? Esto es la suma que realizaríamos con nuestra fórmula, ¿sí? Este 1868 lo dividiríamos para el total, que son 39, dándonos un valor de ¿cuánto? De 47.90. Como les dije, se mantiene máximo con 2 decimales. Le dividimos por el número total de datos. Como les comenté, aquí tenemos 39 datos. Del 48 al número 50 inferior, el total de 39. Y nos queda 47.90, que este sería nuestro dato y sería el promedio en cuanto al peso de las mujeres del primer curso de bachillerato en kilogramos, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Podemos avanzar? Ya, muy bien. Muy bien. Luego de esto tenemos el dato que es la mediana. La mediana se la define como el valor medio de una secuencia de datos, ¿sí? Es el valor que divide la secuencia en dos partes numéricamente iguales. Es el número que aparte de la mitad, un conjunto de números que están previamente ordenados. Es muy importante tenerlos previamente ordenados de menor a mayor. La mediana será un número cuya mitad del conjunto de números son superiores y la otra mitad son inferiores. Como decimos, es el número central, esta tendencia central. Podemos establecerlo en base a datos impares y en datos pares. ¿Cómo lo obtenemos cuando es un dato impar? En este caso tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, 9 datos, por lo cual sería datos impares. Buscamos directamente cuál es el dato central, ¿verdad? En este caso, el dato central sería el número 5. ¿Cómo nos damos cuenta que es el dato medio? Porque tenemos 4 números hacia nuestra izquierda y 4 números hacia nuestra derecha. Bueno, al revés. 4 números hacia la izquierda y 4 números hacia la derecha. Hemos encontrado la mediana. Ahora, ¿cómo se establece cuando son datos pares? Cuando son datos pares se debe de calcular entre los dos números centrales, ¿sí? Y en este caso los sumamos, como ustedes lo pueden observar aquí en la parte inferior, sumamos los dos datos, que en este caso serían los datos centrales. Los sumamos y los dividimos para 2 y obtenemos el dato medio, ¿sí? El dato de la mediana. Muy bien. Ahora, ¿por ahí me querían preguntar algo? ¿No? En cuanto a la moda, como les comentaba, la moda es el valor que más se repite en una serie de datos, el que tiene mayor frecuencia. En este caso tenemos un total de 14 datos, cuya moda es el valor número 45, que se repite un total de 5 veces. Siempre va a ser el número que más se repite. No hay una fórmula exacta para calcular la moda, ¿sí? En cuanto a las medidas de tendencia no central, dentro de las medidas de tendencia no central son aquellas que en este caso no se tiene, o por así decirlo, cuando necesitamos segmentar mucho más una población que sea totalmente amplia, aplicamos estas medidas de tendencia no central, ¿sí? Estas medidas nos permiten dividir los datos mucho más segmentados. Como por ejemplo, en la mediana dividimos en segmentos de 50 y 50. En las medidas de tendencia central intervienen los cuartiles y los quintiles, que nos permiten esta segmentación mucho más específica. En cuanto a los cuartiles, se dividen los datos en 4 cuartos. Cada cuartil posee el 25% de los datos, ¿sí?
Primer cuartil 25, el segundo cuartil 25, más el segundo 25 nos va a dar el 50%, el tercer cuartil el 50 más el siguiente 25%, 75, y el último cuartil ya representaría todos nuestros datos, es decir, el 100%. Mientras que en los quintiles se dividen los datos en 5 quintos, es decir, cada quintil va a poseer un 20% de los datos, en este caso se nos otorgan o se nos han entregado, ¿sí? Primer quintil 20%, el segundo 40%, el tercero 60%, el cuarto 80% y el último va a tener el 100% de los datos. Veamos rápidamente el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un rango, en este caso de edades, en base a un número determinado de población. Decimos que de 0 a 5 tenemos una población de 1813 personas, ¿sí? ¿Cómo sacamos este valor acumulado? ¿Cómo lo realizamos? Este valor acumulado se lo realiza de la siguiente manera. Partimos con el dato que sería nuestro dato 0, por así decirlo, ¿sí? Y lo sumamos con el siguiente valor. 1813 más 1861 nos da un valor de 3674. Seguimos haciendo lo mismo. Este mismo valor lo seguimos sumando con el siguiente y nos daría el valor de 5567. Y así sucesivamente hasta llegar el dato de la edad de más de 65 años. En este caso es un total de 35.495 personas. ¿Cómo sacamos en este caso, por así decirlo, el porcentaje? Fácil. Los 35.495, ¿para cuánto lo dividimos? Díganme ustedes. Si queremos sacar el 100%, decimos los 35, una regla de 3, ¿verdad? Perdónenme los numeritos, pero en este caso estoy con el ratón. Los 35.495 me van a representar el 100%, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cuánto me representa los 1813? Aplico la regla de 3, ¿verdad? 1813 por 100 dividido para 3.495, que me daría un total de 5.11%. Y así sucesivamente hasta que alcanzamos nuestra medida del 100% que representa estos 35.495. Ahora, ¿cómo aplicamos los cuartiles? Los cuartiles en base a la distribución, es decir, tenemos el acumulado que es 35.495, ¿sí? Y este acumulado lo vamos a dividir para los cuartiles, para 4. Y obtenemos así el primer cuartil, ¿sí? ¿Cómo sacamos el segundo cuartil? Sumamos el primer cuartil para el valor que ya hemos tenido previamente, es decir, 8.874 más 8.874 nos da el valor de 17.748. A este valor le vuelvo a sumar 8.874, me da el valor de 26.621 y 26.621 más 8.874 me da el valor de 35.395. Y hemos cumplido en base a obtener los cuartiles. Tenemos la misma población con el 100%. ¿Sí? Hacemos lo mismo en cuanto a los quintiles. Únicamente la diferencia es que lo dividimos para 5. ¿Ok? Muy bien. Rápidamente voy a explicar, hemos terminado, rápidamente voy a explicar de qué consta el trabajo autónomo y les comento también rápidamente que vamos a tener clases cada 15 días, ¿sí? Es decir, que de aquí nos veríamos prácticamente el día 5 de marzo, ¿sí? El día 5 de marzo veríamos la siguiente temática en cuanto a emprendimiento, ¿sí? Permíteme que nos queda menos de un minuto. Esperemos que se me abra. Bueno, les comento brevemente. Lo primero que tienen que realizar en este caso es
buscar cuáles son las necesidades en su sector, cuáles son las necesidades que ustedes encuentran en su sector, ¿sí? Y proponer, en este caso, 3 soluciones, ¿sí? ¿Cuáles serían las soluciones a las necesidades que encuentran en su sector? Y posteriormente realizar unos ejercicios que ya están ahí especificados en cuanto a encontrar la moda, encontrar la media y otro ejercicio adicional sobre cuartiles y quintiles, ¿sí? ¿Alguna duda tal vez? Ahora sí nos queda menos de 1 minuto, pero espero avanzar rápidamente. Muy bien. Aquí vamos a pegar las imágenes y describimos las necesidades del entorno. También lo pueden dibujar. Sugerimos los productos, ¿sí? Y hacemos los ejercicios sobre la media, que escribirían cuál es el pedido que más se repite, cuál es la calificación que más se repite. De igual manera, en el siguiente ejemplo,